un tiene el objetivo de que nuestros invitados puedan hablar sobre la función de los partidos políticos. Nuestros invitados, a los cuales voy a leer un breve currículum porque todos tienen una larga experiencia, tienen una visión muy especial, todos han estado viendo a los partidos afuera, adentro, de manera que ni a cual más, todos tienen una visión muy experta de lo que sucede allá adentro, de los problemas, etc. Básicamente, amigos invitados, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y quien nos escucha pues es realmente una amplia parte de la ciudadanía. Sumamos en este esfuerzo del foro, es parte de un esfuerzo mayor para acercar a los partidos y a la ciudadanía. Nos parece que los partidos son indispensables, pero necesitamos cambios dentro de la actitud de los partidos y también nos parece que la propia ciudadanía, dentro de la cual nosotros nos insertamos, debe de cambiar. La mecánica, muy buenas tardes a todos. Si quieren saludar uno por uno, yo después les leeré su currículum. Juan José Rodríguez Prat. Mucho gusto, es un privilegio participar y estar con tanto contertulio destacado. Bien, muy bien. Fernando Belanzaraón. Hola, encantado de estar con ustedes, con tan distinguidos invitados. Les tengo un afecto a todos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Jorge Álvarez Maínez. Por supuesto. Y al Foro Ciudadano. Gracias, Fer. Gracias, Gabriel. Pues con mucho gusto de estar participando con Sumamos. Es una organización que nos tocó a Fernando y a mí en el 2019 estar acompañando en un esfuerzo titánico. Con mucho gusto de saludar a gente que admiro, por supuesto, a Juan José Rodríguez Prats, que es un ejemplo para mí como parlamentario, Enrique de la Madrid, que es un gran servidor público con el que admiro muchísimo, a Manuel Gómez Morín, que su congruencia lo ha destacado siempre, a ti mismo, Gabriel, y por supuesto a mi grandísimo amigo Fernando Belauzarán. Gracias. Enrique de la Madrid Cordero, sí. Gracias también por la oportunidad de estar en esta mesa y también muy honrado de estar con tan distinguidos participantes. Gracias, Gabriel. Gracias, Enrique. Manuel Gómez Morín, te saludamos. Pues con el gusto de estar con todos ustedes. Igualmente es un honor y seguramente haremos un ejercicio que será muy provechoso para nosotros y sobre todo para el auditorio. Sí, gracias. Está por entrar, no sabemos si hay un problema técnico, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero en cuanto lo resuelvan, seguramente estará con nosotros. La mecánica, a grosso modo, para las personas que nos escuchan, es que vamos a otorgar la palabra sobre este tema de la función de los partidos, que podría reducirse a qué tendríamos que hacer para que los partidos cubran mejor la indispensable misión que le asigna la sociedad de hacernos propuestas de excelencia con candidatos de excelencia. Vamos a platicar sobre eso, pero también yo les pido, porque todos los que han estado trabajando en los partidos, cada elección han tenido experiencias con la propia ciudadanía, que nos den su opinión de los ciudadanos, qué tenemos que cambiar. Si la ciudadanía fuera un ente, ¿qué nos pedirían a la ciudadanía? ¿Cómo deberíamos de mover? Ya sabemos que es demasiado diversa, pero me parece que una democracia también tiene como requisito indispensable una cultura cívica mejor. Vamos a empezar, si les parece. Le daría yo la palabra en orden primero a Jorge Álvarez Maínez y me permito leer un currículum muy corto. Nació en Zacatecas en 85, es secretario general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano, fue director de la revista digital Tercera Vía, fundador de la Jornada de Aguascalientes, tiene una licenciatura en Relaciones en el ITESO, una maestría en Administración Pública en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestría de Estudios Internacionales en el mismo lugar, y actualmente cursa la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cursó un módulo de negociación internacional en la Universidad de Comillas, España, un programa ejecutivo de innovación gubernamental en Harvard, un programa de capacitación para jóvenes líderes en la Fundación Konrad Adenauer
y un taller de soluciones innovadoras de problemas en la Universidad de Maryland. Ha sido diputado local y diputado federal. Jorge, te damos la palabra con mucho gusto y gracias por participar con nosotros. Gabriel, pues gracias. Yo creo que este es un momento en el que en México y en Puebla en particular, las ciudadanas y los ciudadanos van a ser definitivos, porque estamos frente a una reconstrucción del régimen, frente a una entre dos pasados, impunidad que decepcionó a muchas personas, y una nostalgia forzada, convertida en presente, que está decepcionando a muchas de las personas que depositaron su esperanza en una nueva oportunidad de cambio. Nosotros en Movimiento Ciudadano decimos que la gente no se equivocó en el 2018. La gente tenía todo el derecho a buscar un cambio con el actual presidente de la República, que había recogido como nadie esa decepción, ese agravio histórico. Pero el cambio en México no se va a construir con una alternancia de partidos, con una sustitución de personas, ni con reediciones de viejos esquemas como alianzas partidistas en las que los ciudadanos sean convidados de piedra, escenografía. Creo que la elección del 2019 en Puebla es ejemplar. Un ciudadano en medio de la descomposición, en medio de la desconfianza hacia los partidos, decide dar un paso al frente el doctor Enrique Cárdenas. Y Fernando, tú y yo estuvimos muchas veces en las que las cúpulas de los partidos le decían al doctor Cárdenas que si bien le iba, llegaría al 18%, al 19%. Le ganó al candidato del régimen en la mayor circunstancia de adversidad, en el año de mayor popularidad del presidente de la República y en su mejor momento de este régimen. Les ganó en todas las áreas urbanas, y solamente con la operación electoral de una estructura que data de tiempos del PRI, que fue recogida por gobiernos del PAN y que sigue siendo funcional en términos clientelares y corporativas, se pudo alterar un resultado democrático que ciudadanas y ciudadanos libres en Puebla, con todas las adversidades, construyeron. Creo que eso es un ejemplo de cómo se puede hacer. También no seguir posponiendo las causas, Gabriel. Hoy recordábamos cómo a don Gilberto Rincón Gallardo, a Patricia Mercado en el 2000, en el 2006, les decían, discutamos después las libertades, los derechos, las causas, porque hay que supeditar todo eso a un interés político electoral inmediato. Bueno, pues eso no puede seguir sucediendo en México. En México tenemos que poner por delante las causas y la lucha por los derechos y las libertades, y creo que las y los ciudadanos van a ser centrales en eso. Parece que ya acabó Jorge, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en una exposición primera y le voy a pedir a Manuel Gómez Morín Martínez del Río que tome la palabra. Antes me voy a permitir leer un breve currículum también. Nació en el Distrito Federal en 58, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En el gobierno municipal de Naucalpan de Juárez fue director jurídico y de gobierno y secretario del ayuntamiento, director del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En la Secretaría de Gobernación Federal desempeñó los cargos de director general de normatividad y medios, de radio, televisión y cinematografía y director de cultura democrática y fomento cívico. También fue diputado federal en 2003-2006, candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, consejero nacional del PAN de 2000 a 2006 y desde 2018 a la fecha miembro de su comisión permanente. Es integrante del Consejo Directivo del Colegio Ciudadano Unidos Somos Futuro. Y nos da mucho gusto recibirte, Manuel, y tienes la palabra hasta por 10 minutos. Te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Yo tengo claro una cosa. 2021, la elección de 2021 no será un momento de los partidos políticos, sino que va a ser un momento de los ciudadanos. De los ciudadanos que se sienten dolidos, que se sienten afectados, que sienten que
este gobierno de la Cuarta Transformación no está cumpliendo con el objetivo, de ciudadanos que quieren que haya un profundo cambio en este país, de ciudadanos que quieren que ven necesario que haya un contrapeso en el ejercicio de gobierno y que saben que ese contrapeso solamente se va a dar en la medida que exista participación ciudadana. Hay un libro de Daron Acemoglu y James Robinson, el Pasillo Estrecho, que dice que la sociedad tiene que controlar al Estado para que éste proteja y promueva la libertad de las personas. Y eso creo que nos queda a todos claro. Y hay otros libros donde encontramos definiciones de partidos políticos que pueden ir desde las muy sencillas hasta las muy sofisticadas. Y hay unas que a mí me gustó y creo que va en línea con este concepto que manejan en el libro del Pasillo Estrecho. Los partidos políticos son los articuladores de la relación entre la sociedad civil y el Estado. Y vemos que este concepto, que es un concepto básico, se recoge en la Constitución General de la República, donde claramente se establece que los partidos políticos en el régimen que tenemos en México, si bien están las candidaturas independientes, que es un tema en el que hablaré en un momento, establece con toda claridad que los partidos políticos es el instrumento a través del cual los ciudadanos pueden acceder de manera organizada al ejercicio del poder. Que es también una definición bastante sencilla que incluye nuestra Constitución, pero que nos dice con toda claridad cuál es el papel de los partidos políticos, al margen de sus doctrinas, de sus ideologías, de sus programas, etcétera. Son los instrumentos a través del cual los ciudadanos acceden al ejercicio organizado, al ejercicio de poder de manera organizada. Refería yo el tema de los consejeros, de los candidatos independientes. También en el 2012 me tocó trabajar con organizaciones de la sociedad civil, estaba yo en ese entonces en Gobernación, y me tocó vivir de cerca el proceso de la inclusión de las candidaturas independientes en la Constitución General de la República. Y me quedó clarísimo que el impulso que le estaban dando desde la sociedad a la inclusión de la figura de las candidaturas independientes era precisamente porque la sociedad estaba sintiendo que los partidos políticos habían o no estaban cumpliendo con su función de ser instrumentos o de ser los vehículos a través de los cuales la ciudadanía puede participar en cargos públicos. Eso es una película que quedó muy clara. Y me queda claro que existiendo esa figura y habiéndosele mandado ese clarísimo mensaje a los partidos políticos de que tenía que existir una transformación cuya principal efecto fuera que los partidos políticos que ya no controlaran el poder, ya no monopolizaran la política en nuestro país, a pesar de que quedó muy claro ese mensaje, vemos que a lo largo del tiempo eso no ha sucedido. Y yo estuve apoyando a Enrique en la campaña a gobernador del estado, me tocó participar en el cierre de su campaña en Huejotzingo. Y yo ahí vi un mensaje que fue muy claro, o sea, que los partidos políticos deberían a fuerza recuperar ese carácter de instrumento, y festejaba yo que Enrique estuviera siendo el candidato de Acción Nacional en esa emblemática elección, precisamente porque mandaba el claro mensaje de que un ciudadano había logrado ser el candidato de un partido político en coalición con otros partidos políticos para una empresa tan importante como era ir por la gobernatura de Puebla. Pero insisto, esos son como agujas en pajar, y es muy importante que para el 2021 los partidos políticos hagan un auténtico esfuerzo para que la ciudad tenga una mucho mayor participación en las formas en las que se pueda. Porque a mí me queda claro que la única opción que tienen los partidos de oposición para ganar o para generar una situación de cambio en el 2021 es que la gente salga a votar. Y ante el descrédito y el desprestigio y la desconfianza que han generado los partidos políticos, es necesario que quienes se conviertan en principales promotores del voto y que inviten a la sociedad, sea la sociedad misma. Pero lo van a hacer, y a mí me queda muy claro, en la medida que vean partidos políticos que están dispuestos a comprometerse con la ciudadanía, que están dispuestos a asumir ya no las causas de los partidos políticos, que sí son importantes,
por su historia, por su trayectoria, por su doctrina, por su ideología, por lo que sea. Pero lo más importante es la adopción de las causas ciudadanas. Y yo insisto, los partidos políticos, yo espero que en este tiempo que nos queda de aquí a la elección en 2021, espero que hagan ejercicios de profunda reflexión y de profundo análisis y entiendan ese claro mensaje de la ciudadanía y el clarísimo mensaje y por supuesto el rol tan importante que habrán de jugar los ciudadanos en el 2021. Si los ciudadanos no salen a votar, lo que vamos a ver en el 2021 es simplemente una repetición del 2018 y eso va a ser muy grave para nuestro país. ¿Por qué? Porque en este país hacen falta contrapesos, que hoy día no los hay, y ese contrapeso se puede lograr en la medida que la ciudadanía se comprometa, participe y lo haga posible. Gracias, Manuel. Muy interesante tu exposición y tu visión de los partidos. Tocaste de refilón también el momento de la sociedad, que es muy importante que también en la sociedad generemos un cambio necesario para que se den estos conceptos que nos compartes. Regresaremos a eso. Ahora quiero ceder la palabra a Enrique de la Madrid, y lo presento porque es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene maestría en Administración Pública por la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Del 15 al 18 ocupó el cargo de secretario de Turismo a nivel federal, del 12 al 15 de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, del 2006 al 2010 el de director general de la Financiera Rural, además de haber sido también diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 94 al 98. En el sector privado, fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista del Periódico Universal y conduce y dirige un programa de televisión, Ahora, Futuro, México y el Mundo. Enrique, te damos la bienvenida y esperamos con mucho interés tu exposición. Gabriel, gracias y muchas gracias otra vez por la invitación, agradecer a Sumamos y otra vez un saludo a todos los demás panelistas. Bueno, primero yo creo que hay que reconocer que la democracia no pasa a su mejor momento. Hay una cierta decepción de la democracia. No es un sistema perfecto. Y déjeme hacer algunas reflexiones de por qué eso y pues qué cosas debemos hacer para que esto mejore. Por un lado, los resultados no son insuficientes. La gente no está contenta en el mundo con lo que está obteniendo. Y en parte, una de las reflexiones que yo hago es que estamos queriendo resolver problemas globales desde el ámbito local. Y pues no funciona. Entonces tienes, por ejemplo, un problema de cambio climático, que es un problema mundial. Los gobiernos en las elecciones salen y hablan de esos temas, prometen muchas cosas, pero no está en manos de los gobiernos nacionales poderlo resolver. Los resultados son malos. Hay un problema, por ejemplo, de salarios bajos, sí, en general. Está ya muy estudiado, se han ido moviendo los recursos más bien hacia el capital, es el que tiene los retornos, los salarios están contenidos. También sale uno en las campañas a hablar del aumento de los salarios, pero es un tema también mundial, es un mercado integrado y tampoco está la respuesta en los gobiernos. Hablamos de problemas de migración y pues también lo mismo, los gobiernos salen y dicen que lo van a resolver, a algunos, bueno, se les ocurre la puntada incluso de hacer o decir que van a hacer un muro, pero el hecho es que eso tiene otras explicaciones, también son mundiales, hay problemas de cambio climático, zonas en África donde las tierras se vuelven inservibles, en fin. Lo que quiero decir es que, por un lado, los resultados son insuficientes de los gobiernos y se lo atribuyen a la democracia. La otra, democracia es cara, o sea, cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho dinero oficial y cuesta mucho dinero informal. Es muy cara. Y además es fuente de corrupción en sí misma. Porque siendo las campañas tan caras, los candidatos tienen que ir a buscar dinero. Y el que tiene buenas relaciones, pues va y se los pide a los empresarios de cierto nivel, y el que no tiene esa, va y se los pide a otros de peor nivel. Y va y se los acaba pidiendo incluso,
pues seguramente hasta el crimen organizado. Y entonces los compromisos de las campañas se tienen que pagar después, y yo creo que es una de las fuentes de corrupción, y pues eso también desanima, como lo estamos viendo. Se presta a la manipulación de la gente, porque cada vez estamos más en un ambiente donde lo que importa son los sentimientos, no las ideas, no las propuestas, no a dónde vamos, sino cómo te sientes. ¿Qué siente la gente? ¿Está contenta? ¿Está enojada? ¿Está molesta? Bueno, tan es así que ya compiten con las encuestas los estudios de humor social, porque quizá pueden ser mejores predictores de cómo la gente también va a votar. Se presta a la manipulación de las emociones. ¿Para qué te propongo ideas si más bien manipulo tus sentimientos? ¿Estás enojado? Te voy a decir cosas para que te enojes más. ¿Estás molesto? Te voy a decir cómo un grupo de personas son las que te fregaron. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las ideas? Viene esta película muy buena reciente donde hablan de Margaret Thatcher y me acuerdo una frase que dice, sentimientos, todo es qué piensa la gente, más bien qué siente la gente. ¿Y por qué no hablamos de las ideas? ¿Por qué no hablamos de las propuestas? Y luego es un concurso de propuestas irresponsables. Si un candidato da una propuesta irresponsable pero atractiva, pues el que viene se echa otra igual de irresponsable pero igual de atractiva. Cosas que además no se van a poder cumplir. Y entonces es la canasta de las cosas. Y aquí hay un mundo complicado. Es muy común que los candidatos proponen cosas y obviamente después en el gobierno pues no las cumplen porque eran viables. Pero luego es peor, los que hacen propuestas inviables en las campañas y las cumplen. Eso está peor. Entonces también tiene un impacto enorme en la ciudadanía. Aquí quiero decir esto, que hay muchas razones para estar desencantados con la democracia. Y sin embargo hay que reflexionar algo. Todo lo demás es peor. Un sistema autoritario, un sistema dictatorial, el gobierno de una sola persona, la falta de respeto a las opiniones de otros, la dictadura de la mayoría, ¿sí? Todo eso es peor que muchas de las cosas de las que platiqué que son los defectos de la democracia. La democracia no debe ser vista nada más como el gobierno de las mayorías. Pues como la mayoría ganó, nosotros hacemos lo que queremos porque la mayoría ganó. Eso no es la democracia hoy en día. La democracia tiene que respetar los derechos de las minorías. No se trata de una dictadura de las mayorías. Tiene que respetar los derechos humanos, que son partes además de acuerdos y de convenciones internacionales. Esas no se preguntan, de esas no se hace consulta. La democracia tiene que hablar también de la pluralidad. Somos sociedades cada vez más diversas y se tiene que reconocer eso ahí. Tiene que reconocerse la libertad de expresión. Tiene que tener un contenido de tolerancia, de respeto genuino a la opinión de otros. Un verdadero demócrata reconoce que tiene puntos de vista que pueden ser valiosos, pero que no tiene la verdad y que tiene que escuchar la de otros. Y la democracia hacia adelante, en el mundo en el que vivimos, en un mundo cada vez más desigual, más heterogéneo, más molesto, tenemos que meter e incorporar valores como la empatía, la solidaridad, la corresponsabilidad. Debe estar también imbuida de la búsqueda permanente del bienestar de la gente, de la prosperidad, del progreso, de buscar una sociedad que sea más justa, más igualitaria, más incluyente, que busque estabilidad, que busque paz. Y la democracia tiene una ventaja, o varias ventajas. Se avanza lento, y eso quizá genera frustración, pero los riesgos de retroceso son mucho menores. Una de las cosas que a nuestro país le ha costado mucho en el avance, no es tanto que avanzamos despacio, es que cuando retrocedemos muchísimos años. Entonces, unas reflexiones desde mi punto de vista hacia los partidos y hacia los ciudadanos. A los partidos, una invitación a asumir la responsabilidad de que necesitan cuidar el prestigio de los partidos para cuidar el prestigio de la democracia. Tiene que haber propuestas viables, ambiciosas, planes de gobierno y de propuestas que sean consistentes con los problemas que enfrentamos en la sociedad. ¿Cómo le hacemos para crecer más? ¿Cómo le hacemos para mejorar los salarios? ¿Cómo le hacemos en las ciudades para mejorar los temas de movilidad, de medio ambiente, de oportunidades, de equidad de género? Propuestas concretas a los problemas concretos que tenemos en el país. Viables, pero ambiciosas. Viables pero ambiciosas. Un tema muy importante, un estricto criterio de selección de personal. Es una pena que por unos cuantos pillos, por unos cuantos bribones, está manchada la imagen de los partidos en su conjunto.
tiene que haber un buen criterio de selección de personal, con 2 criterios fundamentales, nada más: capacidad y honestidad. Nada más. Lo que se necesita. ¿Y cómo se acredita esa? Pues con la historia. Eso no es algo que se promete, eso es algo que se ha vivido y se tiene o no se tiene. Capacidad probada de poder cumplir con el compromiso. Oye, ¿va a ser gobernador? Pues a ver qué habilidades tiene para querer ser gobernador. ¿Quiere ser presidente municipal? Pues qué experiencia tiene. No puedes llegar por tómbola. Oye, ¿quiere ser diputado federal? ¿Sabe qué es legislar? Además de ser un buen gestor de las causas de la gente, tiene que tener un perfil adecuado para las tareas. Y la otra, honorabilidad. Pues ser honesto. No nada más, es que robé poquito, pero los demás lo hacen más. No, nada más. Capacidad y honorabilidad. Y estoy convencido que son atributos que tenemos muchos mexicanos y hay que cuidar. Y un tercer elemento en ese sentido, cuidar el desempeño de todas aquellas personas que hayan ganado con una marca. No es posible que hayan ganado con una marca y después hayan tenido un mal desempeño o hayan sido poco honorables y nadie los vigile, y quien los tiene que vigilar de entrada son los partidos. Y a los ciudadanos no caer en la desesperación y no caer en el cinismo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues no caer en la visión de no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Los partidos son un desastre, la política es un asco, este es un momento de los ciudadanos, nosotros sí podemos cambiar el mundo. Eso no es así. Primero, si no nos costaran, opinamos, pero los partidos nos cuestan. Los usemos o no bien, nos cuestan. Como aquí también ya lo han comentado, es la intermediación entre los ciudadanos y el acceso al poder. Es la manera como se accede al poder. Entonces, los ciudadanos estamos obligados en estas próximas elecciones, y que empieza la próxima semana el año electoral, estamos obligados a escoger bien, a informarnos, a saber quién quiere ser candidato a gobernador, quién lo quiere ser a presidente municipal, quién lo quiere ser diputados federales, y buscar las mejores opciones independientemente del partido que las postule. El nivel de deterioro que tenemos hoy en día en la política en México, creo que amerita volver a lo básico. Empecemos por las personas que acreditarán también a los partidos. Y también es una señal a los partidos poderosa de que nos fijaremos en las personas que postulen. No cinismo, no abandono. La democracia tiene muchos defectos, pero todas las demás alternativas son peores que la democracia. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ojalá no perdamos la democracia y perdamos la oportunidad de avanzar como país. Gracias, Gabriel. Gracias, Enrique de la Madrid. Muy interesante todos tus conceptos y muy realistas también desde el punto de vista del partido. Ya regresaremos a algunos comentarios, si nos permites. Quiero ahora dar la palabra a Fernando Belanzarán Méndez, pero antes quiero leer su currículum muy breve también, porque también tiene muchos años de lucha, como todos los demás participantes de este conversatorio. Fernando Belanzarán es licenciado en Filosofía por la UNAM, fue diputado mejor evaluado de la legislatura 62 de acuerdo a un ranking que da la Universidad de Harvard. Ocupó el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integró comisiones ordinarias de Transparencia y Anticorrupción, donde surgió el Sistema Nacional Anticorrupción y la de Radio y Televisión con la Reforma de Comunicaciones. Ha sido representante del Poder Legislativo en el Instituto Federal Electoral e integrante de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión ante el Parlamento Latinoamericano, también llamado Parlatín. En su actividad partidista dentro del PRD, Fernando Belanzarán fue parte de la Dirección Nacional Extraordinaria. Es consejero nacional, secretario de Formación Política, secretario de Finanzas y la coordinación del área de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Es autor de varios libros y cuenta con publicaciones en periódicos y en circulación nacional. Fernando, una vez más, bienvenido, es un gusto tenerte y te cedo la palabra. Gracias, Gabriel. Encantado de estar con ustedes. Pues cuando llegó la Cuarta Transformación, la partidocracia seguía ahí y las reglas o las dificultades para formar partidos están ahí y para que los ciudadanos participen en la política están ahí todavía.
y no se ve que haya iniciativas legales con posibilidades de transitar que faciliten la irrupción de nuevos partidos o la participación política de los ciudadanos. Esa no es la agenda que tienen los, digamos, nuevos empoderados. Esa es una distinta. No llegaron a fortalecer la democracia, a hacerla más abierta, con mayor incidencia ciudadana. Al contrario, lo que estamos viendo es un retorno a la presidencia imperial todopoderosa y que busca, la verdad es que lo hace de manera bastante explícita, regresar a la hegemonía de un solo grupo a través de un partido o de su coalición gobernante, pero básicamente de su partido. No sería exactamente como lo que existió en el siglo pasado, porque con todo y todo, el PRI era un partido muy poderoso. Morena no lo es. Morena es un conglomerado alrededor de un caudillo, de un líder carismático y nada más. Es decir, ni siquiera ese contrapeso que existía, porque el PRI se entregaba 6 años y después pues era también de la garantía de que iba a haber un cambio de quién tenía quién sería el siguiente que tendría esa posibilidad, ¿no? El peso de la no reelección es casi una institución que, por cierto, yo ojalá que no se mueva esa institución, esa convicción, pero tampoco podríamos asegurarlo, que eso quedará así, ¿no? La verdad es que en Puebla vivimos una experiencia interesante con un candidato prestigiado de la sociedad civil, con Enrique Cárdenas. Y logramos un resultado decoroso. La verdad es que en las zonas urbanas ganó Enrique, en el campo nos dieron la vuelta con los usos y costumbres que se tenían, porque además ni siquiera se cuidaron las casillas ahí. Debiéramos, en ese sentido, tenemos una buena referencia en lo que sucedió en Puebla, tratar de remediar algunos errores, fallas de comunicación, etcétera. Yo creo que no se pudo tener una confianza clara entre los partidos y los ciudadanos que entraron. Y me parece que sería importante tener una visión crítica de lo que aconteció para mejorar y para que nos sirva de ejemplo en adelante, ¿no? La verdad es que los partidos fueron castigados genuinamente, lo decía bien Jorge en su intervención. No se equivocaron los ciudadanos. La verdad es que cayeron con muchas razones al sistema de partidos. Que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad ni hace que anhelemos el retorno a esa enfermedad. Lo que sí sería importante, y reconocer que había una enfermedad que estaba, no quiere decir que todo estuviera mal en el pasado. Hay conquistas importantes que valdría la pena o que valía la pena defender y que hoy están en riesgo, en grave riesgo, ¿no? En materia de libertades, en materia de democracia, etcétera, hay cosas o hay retrocesos preocupantes. Y tiene que ver con la reflexión que hacía Enrique de la Madrid, en el sentido de el desengaño por la democracia. Desde cuando se cayó el muro de Berlín, se pensaba que la democracia liberal ya había triunfado, que ya, Fukuyama se atrevió a decir que era el fin de la historia, que esto ya era terminado. Claro, luego vino la guerra fratricida étnica en la vieja Yugoslavia y otras cosas, pero ahora vemos la irrupción del populismo iliberal. No es un fenómeno mexicano, es un fenómeno internacional, mundial, de desengaño precisamente de la democracia y que ha empoderado a personajes muy autoritarios, carismáticos, etcétera, pero que, si me permiten, aprovecharon los avances democráticos que se habían conseguido por generaciones anteriormente y una vez llegando al poder se dedicaron a desmantelar aquello. Si me permiten, la figura es la persona que llega al techo y una vez que está ahí, avienta la escalera para que nadie más pueda utilizar los mismos peldaños en esto.
Y eso es lo que está evidentemente en riesgo. Pero que este gobierno le esté haciendo mal, digamos, que hayan estos riesgos, que el país esté deteriorándose a pasos agigantados, porque además ya veníamos mal y la pandemia lo que hizo fue acelerar la descomposición. Eso no significa que los ciudadanos vean automáticamente como opción a las oposiciones, que están de alguna manera castigadas y desprestigiadas, ¿no? Y como además se siguen cometiendo los vicios, pero incluso corregidos y aumentados. Ya nos dirá Juan José Rodríguez Prat si tiene si hay algún antecedente de este tráfico de diputados que acabamos de ver, que es verdaderamente obsceno. Ni siquiera lo disfrazaron de una aceptación ideológica, programática, acuerdo político de largo aliento. Fue simplemente un asalto al cargo. Y así se hizo este tráfico de diputados, y quienes quisieron evitar la tranza cayeron en el mismo método. Entonces fue un espectáculo verdaderamente, me parece que para la sociedad muy deplorable, y es difícil así ganar confianza. Entonces están ahí las cosas. ¿Qué es lo que nos puede de alguna manera dar cierta esperanza o posibilidad de que electoralmente podamos revertir lo que está? Y que además hay que decirlo que en condiciones adversas, porque todo el aparato de Estado está volcado a la elección por voluntad presidencial. Y nada más hay que ver lo que están haciendo con la justicia. Hay una manipulación grosera de la justicia con fines electorales. Y el primer promotor de eso es el presidente, que tiene un poder insólito. No recuerdo un presidente que haya tenido tanto poder en muchos años. ¿Y para qué usa ese poder? Para tener más poder. Y él es el que dice, se tiene que conocer el video, y ¡zas! Se da a conocer el video. Se tiene que conocer la declaración del testigo, y ¡zas! Aparece la declaración del testigo. Y es más, si alguien se la perdió, se las vuelvo a transmitir en la mañanera, ¿no? Y patético, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las mañaneras no son propaganda electoral, a pesar de que se la pasa hablando de conservadores, que son todos los otros. El presidente hace política partidista de manera abierta y el tribunal se echa para atrás. Vicente Fox había establecido, decía, no hay que cambiar de caballo a mitad del río, y por eso lo sancionaron. Incluso el tribunal dijo que había puesto en peligro la elección. Bueno, eso se queda chiquito con lo que vemos cada mañana. Y esas mañaneras, acaba de decir el tribunal, que se van a poder transmitir durante toda la campaña. Se acabó la equidad, y eso es un elemento de descomposición en que estamos. Y por lo pronto, por eso pongo en atención de que no está fácil lo que viene en el 2021, para poder construir una alternativa, porque no basta con oponerse, hay que construir una alternativa que sea, que se vale. ¿Para qué? Y en ese sentido tiene razón Manuel cuando dice que los partidos tienen que volver a ser instrumentos de la sociedad, que hoy no lo son. Por eso decía que la partidocracia sigue ahí. Y si creo que tenemos alguna expectativa, posibilidad de competir contra toda esa maquinaria que se viene electoralmente, es si hay una irrupción ciudadana. A mí me gustó la Carta de los Intelectuales, que no se tiene un precedente anterior. Los intelectuales dijeron claramente que participaban para construir, apoyar un bloque opositor que pudiera cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y regresarle su carácter de trapezo, su carácter de poder independiente al poder legislativo. Y eso es, me parece, esa irrupción de estos intelectuales, me parece que debe de generar pauta, y tienen que ingresar muchas organizaciones, muchos ciudadanos, etcétera, y los partidos tener esa capacidad. Se habla de posibles alianzas opositoras, pero si esas
son acuerdos cupulares por la sobrevivencia partidaria, están condenados. Tiene que haber una irrupción social, ciudadana, y los partidos tendrán que tener esa capacidad para abrirse. Y ojalá además que los partidos se comprometan junto con los ciudadanos a transformar el sistema de partidos para hacerlos de mayor posibilidad de incidencia. Hoy es muy difícil, decía Enrique, que para las campañas se necesita dinero, para construir un partido también se necesita mucho dinero, ¿no? Y eso genera compromisos y todo lo pernicioso. La corrupción es sistémica en México porque es una fuente de financiamiento de la política importante que se da. Por eso también es el viejo régimen era sistémicamente corrupto, el régimen de la transición era sistémicamente corrupto, y hoy tenemos a la 4 transformación y la corrupción sigue siendo sistémicamente corrupta, pero hay un retroceso. Con Peña Nieto fue un gobierno muy corrupto, pero había conciencia del problema y por lo tanto se avanzó en la agenda anticorrupción y salió la legislación en transparencia que ha sido tan importante para muchas investigaciones, y se creó también el Sistema Nacional Anticorrupción que se hizo en la sociedad civil, en la red de rendición de cuentas. Bueno, ahora como ya se decretó el fin de la corrupción, la agenda se congeló y 2 pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la Secretaría de la Función Pública y que es la Fiscalía, pues son absolutamente carnales del presidente, lo cual es profundamente pernicioso para el sistema como se había pensado, y acaban de hacer un amparo para que descongele el Senado el nombramiento de personas que se necesitan para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, y el Tribunal de Justicia Administrativa también se congeló y estaban incluso tratando de cambiar lo que se había logrado de una manera plural y no por concesión del poder, sino por conquista ciudadana. No estamos en un momento fácil. Estamos en una encrucijada para muchos, y la verdad es que siempre vamos a poder encontrar un culpable de por qué las cosas no salen, ¿no? Y pueden decir, sí, los partidos están en crisis, lástima, seguiremos en el deterioro. Yo lo que quiero decirles es que todos asumamos una responsabilidad en esto y todos asumamos que algo podemos hacer para detener este deterioro. Mira, no me gusta a mí la comparación fácil con Venezuela, pero si alguien se pregunta por qué el chavismo lleva 2 décadas en el poder, algo tiene que ver con la mezquindad de la oposición, con los conflictos en la oposición, con la poca altura de miras de los otros que se tenían para que un gobierno que no da resultados siga siendo competitivo electoralmente frente a una oposición desprestigiada. Y pues sí, nadie tiene la respuesta, la tenemos que construir todos, pero yo espero que haya esta irrupción social y que sean los ciudadanos los que de alguna manera sienten a los partidos, nos abramos para facilitarlo, para facilitar, y que la experiencia que se dio, me parece muy valiosa, Enrique Cárdenas en 2019, pueda ser replicada aprendiendo de los errores que también cometimos de una y otra parte, porque pudimos ser todavía más competitivos. El hecho de que las casillas rurales no hayan estado vigiladas y que eso haya posibilitado que el triunfo de Enrique Cárdenas en la ciudad haya sido revertido de esa manera, porque no había quien cuidara las casillas ahí, ¿no? Y si sabemos cómo operan porque nadie cree que la 4T son impolutos y no, nada más hay que ver quiénes operaron en Puebla la elección en 2019 y que fueron señalados. Bueno, en fin, me parece que solo con una relación virtuosa entre ciudadanos y partidos podremos construir una alternativa. Y tenemos alguien que en ese sentido nos está ayudando un poco, porque la descalificación con infamias de la sociedad civil me parece que debe tener una respuesta. Esto de desacreditar moralmente a organizaciones por recibir financiamiento de fundaciones internacionales es una infamia. No es nueva, la hacen dictadores en distintas partes del mundo que también descalifican diciendo que son la interomisión de gobiernos extranjeros, como penosamente lo vimos
en la mañanera. Pero bueno, esos ataques a la sociedad civil quiere decir que me parece, ojalá que entendamos el riesgo que conlleva para todos y podamos construir juntos una alternativa con la sociedad, con los ciudadanos y con los partidos. Gracias, Fernando Belanzarán. Pues muy interesante, va saliendo entre todos ustedes que son muy expertos algunos comunes denominadores de qué tendría la sociedad que hacer, apropiarse de los partidos, hacer los suyos, acercarse, y es un movimiento difícil porque pues aparentemente tiene un sentimiento de rechazo, pero bueno, ya lo platicaremos en la segunda ronda. Ahora me da mucho gusto presentarles a Juan José Rodríguez Prats, y voy a leer parte de su también larguísimo experiencia de vida de esta manera. Es abogado de la Universidad de Veracruz. También es muy interesante que fue candidato a gobernador de Tabasco contra Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. Algo lo conocerá. Ha sido senador federal y también diputado federal. Y lo voy a presentar como alguien que ya lo presentó y muy acorde a su carácter tabasqueño, que dice así: Juan José tiene un pasado más brillante que su futuro. 50 años de vida política, 1 de política estudiantil, 24 de priista, 25 de panista, 24 libros escritos, más de 2,000 conferencias, 541 intervenciones en tribuna. Tiene muchos enemigos y también muchos amigos. Y su principal preocupación, el México que entregaremos a nuestros hijos. Su propósito, transmitirnos sus dudas. A sus 74 años, sigue siendo una joven promesa. Juan José, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Gabriel. Miren, a mí el confinamiento está haciendo pensar mucho, reflexionar mucho, y me van a perdonar, pero voy a tratar de hacer un ejercicio de anotar varios eventos históricos que nos permitirían orientarnos para precisar o descifrar nuestro turbulento siglo XXI. Bien se ha dicho que la historia es la maestra de la política. Y lo primero que hay que afirmar es que la democracia siempre ha vivido en crisis, por una situación muy sencilla. La democracia estimula la inconformidad y la esperanza. Y por lo tanto, entra en conflicto, porque concibe mucha esperanza, pero a su vez, siempre, después de todos los procesos democráticos, hay una inconformidad. Hay un sentimiento de que algo falló, de que algo falta. Cuando la democracia presume de que ya llegó y llegó para siempre, pues surgen sorpresas muy desagradables. Ahora bien, dime qué clase de parlamento y qué clase de partidos políticos tienes y te voy a decir qué clase de democracia eres. El parlamento es fundamental. Así como un hombre agarró y dijo, aquí mando yo, de inmediato empezó un grupito a conspirar. Ese es el origen del parlamento. Ahí empezó a discutir. El son politicón, por naturaleza, delibera. ¿Y delibera con qué propósito? Exponer razones, enfrentar argumentos y tratar de que el poder se ejerza para beneficio de todos. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que los parlamentos hacen leyes. Las asambleas no sirven para hacer leyes. Las asambleas son contrapoder, son el control del poder. Por eso, el gran jurista Diego Valadez dice, más que poder legislativo, debería llamarse contrapoder, porque eso es lo que surgió. Y al empezar a discutir surgieron dos posiciones. Una de ellas, que la sostuvo hace 2.500 años, un poco menos, Heráclito, que dijo, todo fluye, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Eso se le llamó el movilismo dinámico. Y unos años después, Parménides dijo, no, hay algo esencial que no cambia. Porque si tú vas y te encuentras el río, ¿dónde está el cauce? El río corre por el mismo cauce. Te puede salir de madre, pero ahí está el río. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Es el río que fluye o es el cauce que conduce al río? Entonces están las dos posiciones, lo que quieren cambiar y lo que quieren conservar. Y esto es lo que vino en una lucha permanente.
88 años, 80 antes de Cristo, surgió una guerra civil en Roma. Mario y Sila. Sila buscaba fortalecer el Senado, centralizar el poder. Mario buscaba descentralizarlo. Sila eran los optimates y Mario eran los populares. Aquí podemos decir que está el antecedente de los partidos políticos. 44 años antes de Cristo, perdón, 63 años antes de Cristo, hubo 4 discursos que se conocen como las catilinarias, porque también en la asamblea se denunciaba a quien atentaba contra las instituciones. Y ahí Cicerón, que pronunció las catilinarias, se refiere a Catilina, que era un conspirador, que era un hombre que quería terminar con la república, y le dice a Catilina, fíjense nada más qué frase, ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Hasta cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya? Es una frase que la podríamos repetir muchísimas veces en todos los parlamentos. 44 años antes de Cristo, Bruto junto con Casio y los senadores conspiraron y ejecutaron y mataron a Julio César, porque Julio César era una amenaza para la república, estaba concentrando el poder. Ahí está la lucha, parlamento, poder ejecutivo, que es lo que también hizo Oliver Cromwell en 1649 cuando le tumbaron la cabeza a Carlos I, y fue lo mismo que se hizo en la asamblea en la Revolución Francesa en 1793 cuando se llevó al palazzo a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces, ahí tenemos las lecciones. Si nos vamos un poco, y perdón el brinco, me remito hasta México, si vemos los primeros años, lo que Reyes Heroles le llamó la sociedad fluctuante, porque era una lucha de lo que venía de la colonia, la concentración del poder y el federalismo. Lucha en la que estamos. El próximo lunes se van a reunir los gobernadores y ahí siguen discutiendo del pacto fiscal. Entonces, esa lucha de la centralización y la descentralización, las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrífugas. Por eso creo yo que el Estado lo creó Benito Juárez. El 15 de julio que entró Benito Juárez se fundó lo que va llamada Segunda de la República, 15 de julio del 67. Y Juárez y Porfirio Díaz son los que sustentaron el Estado moderno. Venustiano Carranza, después del 17, pretendió darle el pedazo a través de Ignacio Bonilla. Ese es el antecedente. Vino el plan de Agua Prieta, empezaron los desajustes de toda la década de los 20 y surgió el Partido Nacional Revolucionario, que de ninguna manera era un partido más, era un proyecto de calles para el maximato. Ahí hay 2 reflexiones sumamente importantes que no debemos olvidar. Hoy Casaurán y Luis Cabrera dijeron el partido de la revolución, o el Partido Nacional Revolucionario, o el partido hegemónico, es una solución perentoria. Es algo que nos va a permitir transitar. Nunca ese partido sostuvo una legitimidad de origen a rajatabla. Sabía que había que transitar, que había que modificar. Por eso se reformaba. Lázaro Cárdenas deja la idea de Plutarco en las calles, de ser un partido, y crea el partido de la Revolución Mexicana. Ya no es un partido más. Es el partido que el que no esté en sus filas es un reaccionario y crea los sectores y expulsa a Calles en el 36 y se sostiene la presidencia de la República. Entonces vienen las 2 piezas del sistema político mexicano, que es un presidencialismo exacerbado con facultades metaconstitucionales, un partido hegemónico donde no hay campañas sino recorridos triunfales. Ese sistema ha sido juzgado con mucha severidad. Ese sistema le dio al país varias décadas en donde se observaron varias reglas no escritas, hubo desarrollo económico del 6%, una inflación de menos del 2%. Ahorita cuando hablan de que Morena regresa al viejo PRI, no, por favor. El viejo PRI tuvo el discurso del nacionalismo revolucionario. Hubo oficio político, hubo operación política. Ustedes pueden escoger el gabinete que quieran, del viejo PRI hasta de las 2 administraciones panistas, y compararlo con el gabinete de hoy, y el gabinete de hoy el señor presidente López Obrador no le llega al tobillo. Nada más, por ejemplo, los secretarios de Hacienda, un Eduardo Suárez, un Alberto J. Pani, un Antonio Ortiz Mena, un Antonio Carrillo Flores, un Francisco Gil Díaz, un Pedro Aspe. Fíjense, eran personalidades que manejaban la Secretaría de Hacienda. Lo fue Carlos Ursúa, pero se retiró cuando se avasalló su autoridad, que fue lo que hizo Luis Echeverría cuando corrió a Hugo Benregain y pronunció la fatal frase: las finanzas se manejan desde los pinos.
Entonces, aquel viejo sistema se creó, uno, en forma provisional, dos, como tránsito hacia una democracia con el reconocimiento de una falta de legitimidad de origen. Y tres, lo dijo Octavio Paz, si ese PRI pasa y permite la transición hacia la democracia, lo habrá salvado el veredicto de la historia. Y sucedió, una gran hazaña. Desde luego, empujó la oposición, empujó la ciudadanía, la presión internacional, se agotó ese sistema. Llegamos, vino la alternancia, y aquí también hay que decir que René Delgado exprimió una frase que me dolió mucho, pero es cierto, el PAN no jaló al PRI a su cultura política, sino el PRI arrostró al PAN a sus viejas prácticas. Entonces, en esos 12 años no se logró instrumentar verdaderamente otro sistema que sustituyera al viejo sistema, porque la Revolución Mexicana creó un sistema político. Entonces, vino la transición y ahora viene de nuevo la tercera alternancia en 20 años. O sea, vino la alternancia del 2000, vino la alternancia del 2012 que regresó al PRI, que no es el viejo PRI, porque el gobierno de Peña Nieto no es el viejo PRI, y ahora vino lo que supuestamente es un partido de izquierda o un gobierno de izquierda. Entonces, ¿dónde estamos y qué hacer? Para mí, ¿dónde estamos? Yo lo definiría con tres características. Una, democracia desvirtuada. O sea, nuestra democracia está desvirtuada. El desvirtuar es un término muy adecuado. O sea, perdió sus fines y perdió virtudes. Segundo, un liderazgo agotado. Voy a discrepar de mi buen amigo Fernando Belanzarán, que habla del poder de Andrés Manuel. Aquí tengo mis dudas. Yo creo que el liderazgo está agotado. No nos vayamos por las encuestas y estemos siendo esclavos a ver cómo amanecimos hoy en relación a la imagen que tengo. No, yo siento que es un liderazgo agotado. Y tercero, y tal vez lo más grave, un pueblo entonado. ¿Qué hacer? Reconciliar la ciudadanía con la política y reconciliar la ciudadanía con los partidos políticos. Aquí nos tenemos que asomar a Latinoamérica. En Latinoamérica hay claros ejemplos. Yo recuerdo el discurso de Fujimori. Los partidos son malos, aquí está el chinito, yo soy puro, yo soy limpio, no vayan con los partidos, esos son una desgracia. Y miren lo que le sucedió a Perú. Y es el mismo discurso de Jair Bolsonaro, es el mismo discurso de Hugo Chávez. Y se atacó a los adeptos a la Acción Democrática y se atacó ¿por qué? La madurez de la clase política. Son ejemplo Costa Rica, Uruguay y Chile. Y Chile hizo la mayor hazaña que no hemos ponderado suficientemente el 5 de octubre de 1988. Así como para Europa fue una enorme grandeza haber tumbado el muro de Berlín el 5 de octubre del 88, cuando ganó en el plebiscito el no, y se terminó la dictadura de Pinochet. ¿Qué fue lo que hicieron los partidos? Unirse en torno a un problema que había que superar y retornar a la democracia. Y ahí hubo generosidad. Entonces, ahí está la lección. Latinoamérica es nuestra realidad más próxima. Ahí está la lección. Por lo tanto, tenemos que hacer política. El reto es hacer política, pero hacer política con cultura, enaltecer la política, nutrirla de ideas. Y por lo tanto, tenemos que rescatar la palabra. La palabra es el instrumento fundamental para hacer política. Decía Carlos Castillo Peraza, si falla la palabra, surge la violencia, y si surge la violencia, se fracasa la política. Y termino con unos versos para que vean ustedes la trascendencia y la importancia de la palabra, unos versos bellísimos de mi paisano Carlos Pellicer. De algo tenemos que reivindicar a los tabasqueños, que dice, como el maíz y como el árbol, se siembra y sonríe y sombrea también la palabra. En el momento en el que la palabra recupere el honor, recupere la credibilidad, en el momento en que le estemos hablando a gente razonable y que seamos auténticos, en el momento en el que nuevamente sea un puente de comunicación para sembrar solidaridades, empezaremos a regenerar la política. Y hagamos política, que la ciudadanía se meta a los partidos, que le pierda el asco a los partidos políticos, porque también veo que hay mucha gente que confunde la política con conventos. Ah, esto era la política, ya me voy a mi casa, esto está sucio. Esos que se abstienen, y ese es el riesgo mayor. Y está surgiendo en muchas partes del país ese discurso antipolítica y ese discurso antipartidos. ¿Qué acaso, por ejemplo, Fernando Belanzarán y yo somos
ciudadanos de segunda porque estamos en un partido. Yo soy ciudadano. Yo no tengo un partido, yo soy ciudadano. Así me pidieron un día que yo le dijera a Isabel Wallace que le diera yo las líneas del discurso panista. Isabel Wallace le dije, oiga, yo creo que no debe usted decir que no es política, está usted aspirando a un cargo político. A usted la impuso Felipe Calderón, porque Felipe Calderón le dio instrucciones a Gustavo Madero a que destapara a Isabel Wallace, un dedazo. Entonces, dele las gracias al partido. No, yo no soy panista. Y debo agradecer al partido. El partido me invitó y los panistas votaron por ella, se fue en tercer lugar. Y lo peor es que después llegó a decir, me traicionó el PAN. ¿De qué la traicionó el PAN? Si ni siquiera lo agradeció. Entonces, olvidémonos de esa riña, olvidémonos de estar pegando. Los partidos de México no vinieron de Marte ni vinieron de Uranio. Son integrados por mexicanos. Yo en el partido que estoy me siento orgulloso de ese partido y defenderé a mi partido. Y defenderé su origen y defenderé su doctrina, porque creo que tiene identidad. Y debe abrirse y debe corregirse. Pero ahí está la pelea. No en una riña entre partidos y ciudadanía. Eso es lo que conduce a las dictaduras y a que se acaben las transiciones democráticas. Nuestra democracia ya fracasó. La transición ya fracasó. Salimos del puerto del autoritarismo, del presidencialismo exacerbado, del partido hegemónico, pero no llegamos al puerto de la democracia. Nos quedamos en el mar proceloso que está a punto de naufragar. Ese es el gran reto y ese es el gran desafío que debe ser fortalecido con el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido los 10 minutos. Muchas gracias, Juan José Rodríguez Prat. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda un poco más corta, en que ustedes puedan dar algunas conclusiones, enfatizar algunos puntos y quizá cuestionar algunas de las ideas expuestas. Yo como Sumamos diría que tomo, porque estamos aquí de Sumamos, vengo a su nombre, a escuchar de ustedes lo que ven, lo que eso para precisamente lo que ustedes están ahorita marcando. Hay que acercar a la sociedad, a la política, y hay que hacer que los partidos se dignifiquen. Ya Enrique dijo cómo poder mandar buenos candidatos. Hay que ver su capacidad y su pasado, es muy fácil. Pero cuando son resultados de luchas interinas de los partidos y de asambleas a sombrerazos, difícilmente salen los buenos candidatos. Los partidos tendrían que repensar su forma de seleccionar. Hay que preparar y acompañar a esos ciudadanos de excelencia, partidistas o no, que reciban el voto, porque los elegimos, los soltamos y luego no sabemos qué fue de ellos, ¿no? La sociedad tiene que estar presente. Este ejercicio es de sociedad y Sumamos se pronuncia por eso. Abrir la democracia, abrir a nuevos partidos, contrapesos, etcétera. Me permito introducir un poco la pregunta, la duda, la sugerencia de establecer la segunda vuelta electoral. No puede haber democracia si no nacen nuevos partidos, si no nacen nuevas ideas, si los inconformes no tienen espacios de proponer y luego si se pulveriza el voto, pues también se propicia que se quede en el poder el mismo de siempre. Pero en fin, es una idea que queda por ahí flotando. Tenemos que rescatar la democracia, tenemos que rescatar los partidos. Esa es la salida para México. Discutamos ideas, no sentimientos. Eso me parece muy valioso para que digamos, pues es lógico que tenemos que, a pesar del sentimiento antipartido, pues tenemos que ir y rescatarlos, propiciarlos, exigirles, acompañarlos, castigarlos y premiarlos. Pues muy bien, vamos a la segunda vuelta si ustedes gustan y vamos en el mismo orden. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se disculpa por un asunto familiar, pero luego veremos si nos puede mandar algún mensaje en otro momento del foro, pero vamos de nuevo, por favor, con Jorge Álvarez Maínez para que nos des una segunda repasada. Gracias, Gabriel. Mira, yo creo varias cosas. Una de las que dice, por ejemplo, Fernando Belauzarán, que habla del ejemplo de Venezuela, yo creo que efectivamente no puede haber mezquindad en quienes queremos presentar una alternativa al gobierno, al presidente, al régimen, pero también una cosa que pasó en Venezuela, porque aquí se ha discutido mucho sobre el rumbo del país, del presidente, del gobierno. Una cosa que pasó en Venezuela es que si tú hablabas con ciudadanos apartidistas, muchos te decían, no tenemos alternativa.
porque la oligarquía que saqueó a Venezuela y que hizo a Chávez posible, sigue mandando en los partidos de oposición. Y nos ponen a elegir entre esos que hicieron a Chávez posible y entre Chávez. Y la cosa se fue deteriorando. El chavismo derivó en el régimen todavía mucho más patético, caricaturesco de Nicolás Maduro, y eso impidió. Si no entendemos que también eso se está cometiendo en México, ese error se está cometiendo en México, y que evidentemente, pues, ¿por qué cuando se discutía el tema, por ejemplo, de la cancelación del aeropuerto, muchos decíamos, oye, ¿por qué no hay más funcionarios como Enrique de la Madrid que alcen la voz, que den argumentos técnicos, que tengan el valor? Pues porque la corrupción, la perversión política genera complicidades y la corrupción genera cobardía. Si vemos el caso de Emilio Lozoya, pues es un acto de cobardía del cual se está haciendo y se está construyendo un relato político electoral alrededor de las declaraciones cobardes de este corrupto. Mientras las alternativas al régimen sigan siendo esas, creo que estaremos construyendo, como el presidente quiere que suceda, un relato en el que él gana. Yo sí en esa parte creo que, como decía Manuel, como decía el propio Enrique, como dicen, lo han dicho todos aquí con diferentes matices, el reto es construir alternativas que contrasten moralmente, éticamente, programáticamente con lo que hoy vive México y que sean alternativas frescas. No tienen que ser, en eso coincido con Juan José Rodríguez Prats, no tienen que ser ángeles que jamás hayan militado en un partido político, extraterrestres, pueden ser personas con experiencia, con antecedentes políticos. De hecho, deseablemente, ojalá sea gente que ha tenido cargos públicos y que ha actuado con honestidad y que ha demostrado dar resultados. También creo que hay que abrirle el paso, aquí también se ha dicho, a muchas personas que hoy no están representadas en la geografía político-partidista, a muchos jóvenes, a muchas mujeres jóvenes también que representan las causas que son las causas que están emergiendo en el siglo XXI, la lucha por la igualdad de género, que algo que luego nos refleja mucho. Yo creo que es un error que en cualquiera de estos paneles, en este mismo, no haya, ya no digamos paridad en términos de cuotas, pero que no haya pluralidad también en esa parte, que sigamos pensando que hombres discutiendo entre nosotros mismos podemos tener validez sin respeto, digamos, a la inclusión de género. Sé que en el foro en general ha habido muchas personas, muchas mujeres participando, no lo digo como una crítica general, pero creo que son esas pequeñas evidencias que dejamos de que podría suceder y que también tenemos que ganar la disputa, no solamente por la historia, que evidentemente la historia que hoy el régimen nos cuenta es una historia simplista, caricaturizada, la historia que aprendimos en los libros de primaria, sino que tendremos que ganar la disputa por el futuro, por la esperanza. Pongo un solo ejemplo para cerrar, Gabriel. Si una de las críticas que hacemos a los megaproyectos es su extractivismo, la destrucción de la naturaleza, y en el caso, por ejemplo, del Tren Maya, que vamos a talar árboles, creo que una forma de conquistar a las ciudadanas y a los ciudadanos sería convenciéndolos de ser parte de las soluciones. ¿Qué tanto costaría convencer a 11,000 ciudadanas y ciudadanos de que juntos apadrinemos un programa en el que repongamos esos árboles que el Tren Maya destruye? Si el presidente unipersonalmente es un problema para el medio ambiente, para muchas de las causas, colectivamente y socialmente, desde otras fuerzas, podemos no solamente generar esa crítica, ese contraste, sino esa opción de solución que también mucha gente hoy reclama. Yo creo que en el diálogo como este vamos a ganar todos, a avanzar mucho, y creo que vamos a ganar también cuando lo podamos traducir en acciones concretas que documenten el optimismo y la esperanza de las personas que quieren una nueva alternativa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu lucha en el partido Movimiento Ciudadano y ya les estaremos haciendo llegar las conclusiones. Ahora les cedo la palabra durante unos 4 o 5 minutos para no alargarnos mucho con nuestro auditorio a Manuel Gómez Morín Martínez, que es militante del PAN y un panista ilustre. Adelante, Manuel. Tu micrófono, si eres tan amable, Manuel. Así, pero voy a dar unos datos que están en línea con lo que aquí se ha mencionado, ¿no? Mi fuente es el Latinobarómetro 2018. Obviamente hay una medición de la democracia en Latinoamérica, pero en México
En 2018, esta muestra que entiendo que se levantó como a mediados de 2018, el 71% estaba insatisfecho en América Latina, y en México el nivel de satisfacción no muy satisfecho era del 42% y nada satisfecho era 37%, altísimo. Sobre lo que hablaba Enrique de la Madrid, pero lo que hablaba Jorge sobre la oligarquía, en la Latinobarómetro tiene un dato que es fundamental, que considera el 88% de los encuestados que el país está gobernado por unos cuantos grupos en beneficio propio. Y pues vamos, eso es algo que vemos que se dio en Venezuela. Aquí la gente también lo está percibiendo. Enrique de la Madrid decía una cosa, son pocos los que en los partidos políticos se han expuesto a la corrupción y han sido puestos a la luz pública, sí, pero en política, al final del día, la percepción es realidad. ¿Y qué está pasando? Lo estamos viendo también en los niveles de desconfianza hacia los partidos políticos. En el Latinobarómetro, el nivel de desconfianza respecto de partidos políticos es mucha desconfianza. Son alarmantes las cifras que uno ve. ¿Qué tanto cree uno en los partidos políticos? El 3.9%. Hace poco un periódico sacó una nota, una encuesta sobre la corrupción. Hasta arriba están los partidos políticos con un 76% de gente que considera que son corruptos. Sí, los datos son preocupantes, pero no tenemos otra. Ahí están los partidos políticos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que las agendas se crucen. Estamos viendo el movimiento Frena en toda la República. Están sacando a la gente a la calle con una causa que todos sabemos de antemano que está perdida, que es la renuncia de López Obrador antes del 1 de diciembre de este año, que sabemos que no se va a dar. ¿Qué va a pasar cuando llegue el 1 de diciembre y no se dé esa renuncia? Va a haber, ahorita Frena tiene cerca de 3 millones de seguidores, va a haber 3 millones de gente decepcionada. ¿Qué tenemos que hacer los partidos políticos? Pues ir empezando a ver cómo vamos armando las agendas con esa ciudadanía que está saliendo a las calles, que se está manifestando, que hoy por hoy no está encontrando eco con los partidos políticos porque están haciendo ellos mismos sus manifestaciones y no están recurriendo a los partidos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a construir agendas conjuntamente con ellos. Ya sé que estamos a cuarto para las 12, pero yo creo que todavía hay tiempo para hacerlo, ¿no? Y creo que los partidos políticos tienen que ir en esa dirección. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Estaremos molestándote y nos ha servido de mucho tu participación. Ahora le paso la palabra a Enrique de la Madrid para que nos haga favor de su segunda intervención. Gracias, Gabriel. Bueno, primero yo creo que lo que no tenemos los mexicanos y hay que hacer un esfuerzo es tratar de construir una visión compartida. ¿Sí? O sea, debemos de tratar de generar una visión que sea consistente con el mundo en el que vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital, ¿sí? Si viviéramos en el mundo rural, pues por ahí tendríamos que irnos. Si viviéramos por el mundo industrial, pues las propuestas tendrían que ir hacia allá. Vivimos en una economía del conocimiento, entonces tenemos que a los mexicanos, a todos, hacerles ver cómo en este mundo podemos prosperar. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas en un mundo donde quizá el 50% de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de los partidos políticos en un mundo de cambio climático donde quizá el tema del coronavirus es nada más una muestra de lo que podemos vivir en 10 años, con huracanes, con desertificación, con malaria en las ciudades que eran templadas y ahora existen? ¿Cuál es la propuesta para enfrentar esos temas? ¿Cuáles son las propuestas en materia de energías renovables? ¿Cuáles son las propuestas para que haya una educación que sea compatible con el mundo digital, en donde cambia tan rápido el conocimiento que ya poco importa lo que estudiaste hace 4 años porque tienes que trabajar con lo que hay que aprender en los últimos 6? ¿Cuáles son las propuestas de los partidos en ese sentido? ¿Cuáles son las propuestas para acrecentar las clases medias? Porque contra el discurso de que México es un país de pobres, México es un país de clases medias. ¿Cuál es la propuesta de los partidos políticos para acrecentarlas y para fortalecerlas? Entonces, temas sobran. La cosa es que hay que ir construyendo una visión de país compartida donde todos quepamos y sobre todo que sean años
de tratar de emparejarnos lo más posible, emparejarnos hacia arriba y no emparejarnos hacia abajo. Considero que los partidos son los que tienen un poco la carga de la prueba, pues es contra los que hay el desencanto, y por eso creo que el criterio de selección de personal es absolutamente indispensable. Yo trabajé en la Comisión Nacional Bancaria de Valores en una época de una crisis bancaria. Muchos de los banqueros en esa época abusaron, de algunos fueron a dar a la cárcel. Mi conclusión en ese entonces es, no vale que los dejes pasar a que trabajen en los bancos y luego le pidas al supervisor que los cuide. No, se controla desde la entrada. Los partidos tienen que ser mucho más selectivos desde la entrada. Y si se los coló alguno, denunciarlo y sacarlo. Es de las lecciones que tenemos que aprender del pasado y van a ver que no se requieren muchas acciones para volver a recuperar la confianza en ese sentido de la gente. Yo sí creo que la segunda vuelta la hemos dejado pasar. Lamentablemente no hubo el apoyo necesario. Yo creo que una segunda vuelta genera los incentivos para tratar de buscar esos puntos de unión, esos puntos de consenso, esas coaliciones. Lo que hicieron los españoles saliendo de la dictadura, lo que hicieron los chilenos saliendo de la dictadura. Hay que ponernos de acuerdo en los mínimos comunes denominadores y yo creo que es hacia allá, hacia donde tenemos que ir. Me gusta lo que dice Juan José, reivindicar la palabra y las ideas. Las ideas, ¿qué son las instituciones? Son ideas con recursos materiales y con recursos humanos. El mundo lo mueven las ideas, hacia dónde vamos, qué te propongo, y lo empaquetamos de emociones y de sentimientos. Pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta? Eso me parece muy importante. Y sí, no podemos seguir con este discurso donde los partidos son malos y la sociedad somos buenos. Tenemos que trabajar juntos, pero creo que la gran oportunidad, en algunos discursos que decía el presidente Kennedy, decía, mira, esto no lo vamos a resolver en 100 días, quizá no lo vamos a resolver en 2 años, quizá no lo vamos a resolver en 100, pero hay que empezar ya. Tenemos de aquí a un año una enorme oportunidad para que la próxima elección sea una elección en donde nos enfoquemos todos en lo puntual. ¿Quién quiero de gobernador? ¿Quién quiero de alcalde? ¿Quién quiero de diputado federal? ¿Qué atributos tiene? Ahí es donde podemos, en un periodo relativamente corto, mandar la señal de que eso es lo que nosotros vamos a valorar. Y si se puede, tenemos una enorme oportunidad, como decía también Fernando, no se trata de volver a lo anterior, no, se trata de construir una nueva visión de país a partir de lo que sí servía en el pasado y también de lo que no teníamos para un mejor país. Yo creo que estamos en esa oportunidad histórica que tenemos en esta generación de hacer un mucho mejor país. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, va quedando claro que debemos encontrar la posibilidad de seleccionar mejor a los candidatos. De alguna manera es un filtro que los partidos tienen control de ello, ojalá. También me va quedando claro la propuesta de todos ustedes de una política de ideas, no de sentimientos, no de rencores, no de venganzas, sino de propuestas para salir adelante, construir un nuevo México, un concepto. Estamos acostumbrados a esa política un poco de mucho sentimiento y creo que nos está haciendo mucho daño. Voy a pasar ahora para su segunda intervención a Fernando Belanzarán para que nos haga favor de exponer. No, bueno, yo quiero tomar la palabra, Enrique. Creo que un punto clave en esto va a ser construir un proyecto de nación inclusivo, incluyente, en donde todos podamos reconocernos. De alguna manera, los cambios que se habían hecho en el país para propiciar la alternancia apuntaban a eso. Se habían construido las transformaciones pluralmente. Quizás el 2006 fue el inicio del cisma, ¿no? Yo creo que el hecho de que no se haya podido resolver el conflicto postelectoral de alguna manera mejor, yo soy de los que creo que muchas cosas nos hubiéramos ahorrado si se hubiera contado todos los votos, agarrándose en el principio de transparencia y máxima publicidad. Pero a partir de eso se escindió, digamos, los distintos proyectos. Yo creo que frente a un proyecto que está siendo absolutamente excluyente de la otra parte, en donde parece que no cabemos en el mismo México porque unos son los inmorales y causantes de todas las desgracias y los otros se autoproclaman superiores moralmente, etc.
me parece que es correcto lo que pide Enrique, construir un modelo de país incluyente y que en ese sea como nuestro faro guía a dónde queremos llegar. Y se hablaba en el anterior bloque de la crisis o el desengaño de la democracia. La democracia tiene que plantearse, entre otras cosas, el problema de la desigualdad. Una de las cosas que ha generado el caldo de cultivo para los populismos y liberales es la profunda desigualdad, injusticia, privilegios que existen en la sociedad, y eso es algo que tiene que plantearse la democracia de poder hacerlo. Me gusta lo que dijo Álvarez Maínez, Jorge, mi amigo, sobre el caso de Venezuela, de que una de las cosas era, efectivamente, los partidos estaban muy desprestigiados y la incapacidad de renovarse, de reinventarse los partidos. Pero también es cierto que la segregación, la pulverización del voto, la dispersión del voto, favorece a quien utiliza todos los recursos del Estado para mantener su hegemonía o su control, para cargar los dados a su favor. Yo creo que tenemos que ver una especie de equilibrio, ya lo veremos. 2021 pasará de cualquier forma, pero ¿cómo encontramos un equilibrio entre unir fuerzas con el hecho de la reinvención, la renovación, la creatividad, el buscar un nuevo referente ético frente a lo que estamos viendo? Me parece que es sano, pero el problema es que quizás no le alcance a uno si todos los demás van separados. Esto se irá decantando con el tiempo, pero no perdamos que una de las cosas que necesitamos como objetivo es establecer un país con contrapesos antes que el daño sea mayor, me parece. Y en ese sentido van a ser claves las elecciones del 2021. No son un simulacro a lo que va a venir después. Es importante, hay que darles ese peso, esa importancia. Por supuesto, estoy de acuerdo con la segunda vuelta. Es más, presenté una iniciativa para que hubiera segunda vuelta. ¿Quién no le gustó la segunda vuelta? Porque también mi amigo Fernando Rodríguez Doval presentó una iniciativa en el mismo sentido. El PRI no le gustaba. Pensaba que si hubiera segunda vuelta estaban ellos condenados a que todos nos juntáramos contra ellos. Y ahora en esta situación como en la que estamos, no veo que vaya a avanzar la segunda vuelta en este sexenio, porque tiene que pasar por el Senado y la correlación que hay en el Senado no va a cambiar en los 6 años. Entonces, no está mal empujar a eso, pero veo muy complicado que eso se vaya a dar. Entonces, quizás en 2024 tengamos que hacer una segunda vuelta de facto. Y esa segunda vuelta de facto será como la que se quiso hacer en el 2000, que no cuajó, pero quizás tener esa visión de buscar cómo nos encontramos. Vamos a ver qué tanto podemos converger en 2021, pero donde creo que no debemos fallar es 2024. Porque si nosotros pensamos que un principio de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para poder castigar a malos gobiernos, una de las cosas del deterioro de nuestra democracia puede ser que malos gobiernos puedan seguir ganando elecciones. Y por lo tanto, más vale que para evitar el deterioro, que sepamos juntarnos por lo más importante. Y una de las cosas que nos va a ayudar a juntarnos es ponernos de acuerdo, y eso solo va a ser si hay, insisto, si podemos trabajar con muchos ciudadanos, muchas organizaciones, sin que yo vea la división entre ciudadanos y sociedad civil mecánicamente. Por supuesto que los políticos no dejamos de ser ciudadanos, como bien decía Juan José, pero si nos ponemos de acuerdo en qué modelo de país tenemos, dónde cabemos todos, porque ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la democracia la democracia necesita del otro, necesita del disidente, necesita del que discrepa. Entre esos podemos hacerla caminar. El diálogo entre diferentes, el respeto entre los diferentes, eso es lo que ayuda a la democracia. Decía el Tuti Pereira, si es que quizás no me acuerdo de memoria su fraseo, pero decía: la democracia es el único sistema de gobierno en que necesita al otro para que pueda funcionar. Los otros quieren buscar destruir a los demás, y lo estamos viendo, ¿no?
Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y si el 68 fue importante como un parteaguas para las transformaciones posteriores, Javier Barrosierra le dijo a Gastón García Cantú, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Bueno, pues eso también está en juego ahora en lo que viene. Y qué bueno, me parece que aquí hay distintos puntos de vista y estoy seguro que nos pondríamos de acuerdo en lo esencial para transitar hacia un país mejor. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tus aportaciones. Pues le paso, antes de cerrar ya este conversatorio, la voz a Juan José Rodríguez Prats y gracias. Pues mira, en primer lugar sí quiero aprovechar, y perdón que ya me lo hago en Molino, pero quiero mandar saludos a un gran amigo que me dice en Puebla, Lobardo Espinosa, y definitivamente me sumo a lo que aquí dijeron muchos sobre Enrique Cárdenas Sánchez y la gran lección que dio. Yo siempre he sostenido que hay victorias que denigran y derrotas que enaltecen. Y me parece que Enrique dio una muy buena lección. Creo que le dio una oportunidad a Puebla y su dignidad cuando el candidato en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, que le ofreció posiciones, él le dijo: a mí no me ofrezca chambas porque a mí me interesa Puebla. Yo admiro a ese hombre y le manifiesto mi respeto y mi solidaridad. ¿Es peor, sacralizar o satanizar a los partidos políticos? Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio, porque ahí están los extremos y en los dos extremos hemos caído. Yo no soy partidario de los nuevos partidos. No por tener más partidos tenemos mejor democracia. Posiblemente el caso de España, que fue una transición exitosa, nos dé una magnífica lección. Funcionó muy bien con PSOE y Partido Popular. El 15 de mayo del 2011 vino el movimiento de los indignados, surgió Podemos, después surgió Vox, después surgió Ciudadanos, y miren ustedes en el conflicto que está hoy en día. Yo creo que la primera generación de líderes en España fue algo extraordinario. Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González, el mismo Juan Carlos I, lo que es José María Aznar. Y miren hoy el espectáculo que están dando. Por cierto, hay una mujer que es un gran ejemplo, Cayetana Álvarez, que me parece que ha dado una lección ahora que acaba de renunciar, o la acaban de renunciar como vocera, extraordinario, en donde habla de que nos olvidemos de etiquetas. Yo no sostengo que tengamos una propuesta nacional o proyecto nacional. A mí esa expresión de proyecto nacional, ¿qué es un proyecto nacional? La nación no se proyecta. No es un predio baldío. La lucha hay que darla en la periferia. Así es como ha surgido siempre. O sea, ¿dónde empezó la democracia? Comenzó la lucha en Ciudad Juárez, comenzó la lucha en Tijuana, comenzó la lucha en Baja California, comenzó la lucha en Chihuahua, comenzó la lucha en Michoacán. O sea, hay que irse de la periferia al centro. Aquí en Tabasco, en el estado del presidente de la República, hemos creado un frente amplio, y la primera regla, porque también me comentaron dar un decálogo, la primera regla es que a pesar de que nos conocemos, nos apreciamos. Eso es fundamental, eso es una amistad madura. A pesar de que nos conocemos, ya nos conocemos, nos hemos hecho daño, nos hemos atacado, no, ahorita hay algo que nos puede unir. Y por otra parte, vamos a la agenda y a una complicación. ¿Quién ha hecho un buen gobierno? ¿Qué es un buen gobierno? McNamara decía: designar funcionarios y asignar presupuestos. Yo he hecho un ejercicio. ¿Cómo podemos calificar un buen gobierno? El siglo pasado, primero, que no haya sangre. O sea, hubo 170 millones de muertos el siglo pasado por represión de las autoridades a su propia ciudadanía. Entonces, primero, que no haya sangre. Segundo, dinero mal habido. Tercero, estabilidad, desarrollo económico, protección del empleo, Estado de Derecho. El que menos modificó la Constitución del siglo pasado fue el que mejor Estado de Derecho tuvo, que fue don Adolfo Ruiz Cortines. La modificó una vez, 2 artículos, el 115, el 34 y el 115, para reconocer el voto a la mujer. No era ningún demócrata, don Adolfo, pero es el que mejor librado sale en materia de corrupción, es el que mejor librado sale en materia de reconciliar, porque resolvió problemas muy serios a base de operación política. Mi querido Jorge,
Yo cuando estaba joven gritaba caras nuevas. Ya ahorita, con la experiencia de 50 años, digo, no, gente probada. Sobre todo cuando estamos viendo que se requieren perfiles parlamentarios. A mí no me interesa ya lo cuantitativo, sino lo cualitativo. No hay debate. Lo que estamos viendo en la Cámara es algo verdaderamente espantoso. Es un espectáculo de inmoralidad. Fernando me decía si hay antecedentes. No, lo que vimos estos últimos días es espantoso. Y por otra parte, hay grandes proyectos de líderes en Latinoamérica. Está Fernando Enrique Cardoso, está en Brasil, está Patricio Elwin, o Ricardo Lagos en Chile, o José Mújica, o Luis de la Calle en Uruguay, o Oscar Arias, Rómulo Betancourt en Venezuela. O sea, tenemos muchísimas personalidades que con prudencia, con sensatez, no hay mucho para dónde hacerse. Cuando uno está en el cargo público, yo no sé a quién se le ocurrió, bueno, yo lo grité allá en el 68, la imaginación al poder, no, la memoria al poder. La memoria es lo que nos evoca a que estemos asumiendo deberes. Entonces, por eso ahorita debemos decir, haz política. Ahí está el reto. Y perdón otra vez que llevo a mi molino. Ahí en Puebla están unos libros de cartas a un joven político. Lo escribí porque con experiencia de 50 años se tienen que entreverar las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Yo invito a la juventud a hacer política. Si no nos metemos a la política se mete con nosotros. Ese es el gran reto hacia el 21. Hacer política, meterse a los partidos, que nos vamos a encontrar con gente perversa, con gente mala, con gente buena, en todos los partidos las hay. Y definitivamente la política nos retrata, desnuda el alma. No vamos a un convento. La realidad está sucia y hay que entrarle y tomar decisiones, y siempre se toman decisiones sin tener la suficiente información y siempre se corren riesgos. Entonces, me parece que ahí está lo de la segunda vuelta, definitivamente. Claro que hay que aprobarla. Como dijo Fernando Belauzarán, hubo criterios ahí de rechazarlo y tener que sumar y apelar a la generosidad. Don Manuel Gómez Morín decía una frase que me encanta: no ambiciones lo que no mereces, porque desafortunadamente en la democracia todos levantamos el dedo, yo quiero, no puedo, lo debo, encajo en el perfil, lleno los requisitos. Eso es lo que hay que reflexionar de los que aspiran para que se logre un consenso. Efectivamente postulemos a los mejores, porque postular a los mejores suena bien, pero ¿con qué criterio? Hay perfiles para cada cargo. Para el trabajo parlamentario hay perfiles, para los ayuntamientos hay perfiles. Entonces, ahí podemos definir una serie de perfiles y sí, moverse, y también un partido tiene que premiar militantes. Tenemos que equilibrar, porque también hay gente que dice, aquí estoy, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, que yo tuve con Isabel Palas. Aquí estoy, apóyenme. No. Ahí tenemos que ver, porque desafortunadamente en la política las pasiones y los apetitos son lo que se desbordan, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente. Muchísimas gracias a los asistentes. Me sentí muy bien. Y qué bueno. No qué bueno, porque yo deseaba mucho que estuviera el ingeniero Cárdenas, pero pues me tocó hablar al final. Pues eso, pues siempre tiene sus ventajas. Se disculpó, esperamos que después mande un mensaje en video, por razones familiares no pudo. Yo les quiero agradecer mucho a todos ustedes y también decirles que Sumamos está haciendo un gran esfuerzo para esto, que mucho de lo que ustedes nos han dicho y agregaremos más, que nos han enriquecido, pero nosotros esperaríamos que los partidos nacionales tengan esa sabiduría, esa generosidad para poder presentar un plan para México, para sacarlo por la gravedad del momento, etcétera, y que los partidos se abran, y Sumamos estará ahí, sobre todo llamando a la sociedad. Creo que todos los que nos escuchan en este momento y muchos más que nos van a escuchar, porque el foro está teniendo alrededor de 4,000 visitas por cada uno de estos eventos, se animen a meterse a esto de la política. Si no se sienten a gusto solos, que vengan como voluntarios de Sumamos, que nos ayuden a hacer un enlace entre la sociedad no partidista y la sociedad partidista y las instituciones partidistas. Creo que tenemos que quitarnos todo prejuicio y poner a México por delante, y ustedes nos han ayudado mucho con todas sus ideas.
Les agradecemos y les estaremos mandando las conclusiones del Consejo de Sumamos, que por cierto, Enrique Cárdenas sigue muy activo apoyándonos, Leobardo Ortiz y todo el grupo que estuvimos en la pasada campaña apoyando la candidatura de Enrique Cárdenas. Entonces, pues seguimos, perseveramos y esperamos que algún partido nos abra la puerta para ir con ciudadanos de excelencia, que entendemos que hay que prepararlos, que entendemos que es diferente un parlamentario que un alcalde. Hoy Puebla solo elige alcaldes. Yo soy municipalista, peleo porque los ayuntamientos es el mini poder legislativo municipal y que los regidores deberíamos de buscarlos con el mismo cuidado con el que debemos buscar diputados locales y diputados federales. De manera que Sumamos está comprometido y se ha enriquecido mucho con sus puntos de vista y les agradezco a nombre del Consejo de Sumamos y mío propio. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Estar con todos. Buenas noches. Gracias.